Bienvenido a este nuevo video de la asignatura de cálculo integral. Aún continuamos con el tema 1, teorema fundamental del cálculo. Quiero invitarte a que le des me gusta al video, que lo compartas. Si no estás suscrito, que te suscribas para que puedas disfrutar de los videos que vayan saliendo conforme los vaya yo grabando. Ahorita estoy trabajando con una serie de videos de cálculo integral. Bueno, pues es el tema 1, teorema fundamental del cálculo. Y bueno, pues nos quedamos en la notación sumatoria. Estábamos viendo unos ejercicios. Voy a mostrar otro ejercicio de la notación sumatoria. Ya estaba, digamos que programado. Lo dejé en el video anterior para que lo pudieran resolver. Espero hayan podido solucionarlo. Y bueno, pues nos dice que calcule la siguiente sumatoria. Sumatoria de i igual a 1 hasta 500 de la función i cuadrada más 1, todo esto elevado al cuadrado. Y bueno, pues aquí vamos a trabajar. Lo primero que hay que hacer es desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces nos quedaría sumatoria de i igual a 1 hasta 500. Y bueno, pues si hacemos el cuadrado, es el cuadrado del primero, que sería i a la cuarta, más 2 veces el primero por el segundo, 2i cuadrada por 1, nos quedaría 2i cuadrada, más el cuadrado del segundo, el cuadrado de 1, sigue siendo 1, ¿sí? Ahora, lo siguiente, bueno, pues voy a sacar este 2, que es una constante, y voy a separar cada uno de los términos. De acuerdo a las propiedades, bueno, pues es lo que debemos de hacer. Sumatoria de i igual a 1 hasta 500 de i a la cuarta más 2 veces sumatoria de i igual a 1 hasta 500 de i cuadrada más este 1, bueno, no dice mucho, pero ese lo voy a dejar dentro. Sumatoria de i igual a 1 hasta 500 de 1, ¿sí? Ese es el primer paso. Luego, lo siguiente es calcular cada uno de los elementos, ¿sí? Voy a hacerlo por separado para que no vaya a prestarse a confusión y después lo unimos. Voy a poner que este es el elemento A o inciso A, este es el inciso B, este lo voy a hacer como inciso C, ¿ok? Ahora, voy con el inciso A. Dice que es la sumatoria de i igual a 1 hasta 500 de i a la cuarta. Si nosotros observamos, tengo por aquí las fórmulas que vamos a ocupar, propiedades, y el primero que vamos a ocupar pues es este que tenemos aquí, ¿sí? Que dice que la sumatoria de i igual a 1 hasta n es igual a i a la cuarta, de i a la cuarta es igual a n por n más 1 más 2n más 1, por 2n más 1 por 3n cuadrada más 3n menos 1, todo esto dividido por 30. N, aquí hay que notar que va a ser sustituido por el valor de 500, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que en lugar de n aquí en la fórmula, vamos a colocar un número que es el límite superior, que en este caso corresponde al 500, ¿ok? Entonces, va a ser 500, que va a multiplicar a, tenemos aquí n más 1, 500 más 1, sería 501, por 2n más 1, 2 por 500 son 1000, más 1 son 1001,
por 3 por 500 al cuadrado, más 3 por 500, menos 1. 3 por 500 al cuadrado, podríamos, en este caso, colocar por 3 por 500 al cuadrado, más 3 por 500, que en este caso son 1500, menos 1. Bueno, si hacemos 1500 menos 1 son 1499, que bien podemos colocarlo aquí ya de una vez. Y todo esto sobre 30. ¿Ok? Si ustedes meten esto a la calculadora, ¿sí?, el resultado que les va a dar es 6.2813 por 10 a la 12 aproximadamente. ¿Sí? Pueden ustedes hacer el cálculo y más o menos es lo que les va a dar. Luego, en el inciso B, tenemos sumatoria de I igual a 1 hasta 500. Bueno, dos veces sumatoria de I igual a 1 hasta 500 de I cuadrada. ¿Ok? Entonces aquí lo que tengo que hacer es precisamente eso, colocar para este caso, voy a sacar nada más de I cuadrada, ya después lo multiplicamos por 2, es digamos que algo más sencillo. Entonces voy a operar con este 2, vamos a quitarlo, y nada más trabajamos con el I cuadrada. Y bueno, de I cuadrada es esto que tenemos aquí. Nuevamente, en lugar de n va a ir el 500, entonces es 500 por 500 más 1 son 501, por 2 por 500 más 1 son 1000, más 1 son 1001, y esto entre 6. ¿Correcto? Ahora, al sacar, digamos que el resultado de esto, nos sale aproximadamente 41.791.750. Bien, ahora, lo siguiente, pues tendríamos que hacer la sumatoria de I igual a 1 hasta 500 del número 1, es precisamente el inciso C, sumatoria de I igual a 1 hasta 500 del valor 1. Y bueno, pues aquí tenemos la formulita también para sacarlo, y nos dice que es el valor de n. Esto es igual a 500. Y no hay mucho por hacer, ¿sí? Entonces, lo que voy a realizar a continuación, pues, es colocar aquí en la parte de abajo la sumatoria con los resultados y, bueno, el resultado final lo que nos va a dar. Entonces tengo la sumatoria de I igual a 1 hasta 500 de, voy a poner esta que es I a la cuarta,
más 2i cuadrada más 1 es igual, tengo 6.2813 por 10 a la 12 más 2 veces, porque aquí tenemos 2i cuadrada y nada más calculé i cuadrada, 2 veces 41.791.750 más 500, que es el valor para el valor de la sumatoria igual a 1. Si hacemos esta operación, la sumatoria nos tendrá a dar forzosamente como resultado 6.2814 por 10 a la 12. ¿Ok? Y ese sería el resultado que obtendríamos. ¿De acuerdo? Bien, los voy a dejar con otro ejercicio. Espero que sea por ahorita uno de los últimos a realizar de sumas de la notación sumatoria. Los dejo con este ejercicio. Igual traten de resolverlo, por favor. Y en el siguiente video observamos cómo se soluciona. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.